vaya desarrollando, doctora. Este es un tema muy importante porque la sociedad en sus redes sociales da amplia información cada día acerca de cada una de las vacunas. ¿Y qué encontraron, doctora? Porque la gente espera, dice, ojalá los profesionales nos señalen qué vacuna tenemos que aplicarnos. El consenso, como decía Sani, es que, bueno, cualquiera que pueda protegernos. ¿Cuál es la situación, el análisis que hacen acerca de este punto en particular, doctora? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Sani. Es así, Oscar. No estamos en una situación en la que podamos elegir cuál vacuna aplicarnos. La mejor vacuna es la que tengamos a disposición en este momento. Todas las vacunas que han ingresado, que han culminado su fase 3, mejor dicho, han demostrado que han prevenido 100% de los casos graves, 100% de las internaciones y 100% de las muertes por COVID. Ningún paciente que haya recibido la vacuna ha fallecido y eso es realmente súper importante para descomprimir a nuestro sistema sanitario. Hemos visto hoy en el informe del señor ministro de Salud que Central tuvo un aumento del 21% de casos con relación a la semana pasada y Asunción un 32% de casos. Terapias intensivas del sistema sanitario público 100% ocupadas. Y tenemos también 27 pacientes en unidades de cuidados intensivos de terapias privadas. Entonces, considerando la efectividad que tienen todas estas vacunas en prevenir el ingreso de un paciente por un cuadro de COVID grave, nos habla de que realmente esto es efectivo y la vacuna rusa es segura. No se demostró que haya provocado un efecto adverso grave en pacientes que recibieron la vacuna y este ensayo clínico de fase 3 involucró a más de 20.000 participantes. Nosotros, doctora, no podemos ver todavía eso porque, claro, acabamos de ver que solamente, ¿cuánto? 1.200 años, 1.200 más o Mil menos. 1.300 vacunas aplicadas. 1.300 hasta el momento de decir. Nosotros no vamos a ver todavía qué efecto tiene, pero lo que ustedes hablan es acerca de la experiencia en países donde ya sí aplicaron en un buen porcentaje de la población. Y esa comparación que usted hace, en esos países, ¿verdad? La forma grave de COVID-19, a raíz de ese porcentaje de vacunación, se ha atenuado. En nuestro país todavía no vemos eso porque, claro, estamos en esa suerte de meseta permanente. Exacto, tenemos ya datos basados en la vida real y son los Ya. datos provenientes de países que están haciendo vacunaciones masivas, como es el caso de Israel, en donde claramente ellos han comprobado que esos resultados de fase 3 llevados a la práctica realmente se cumplen y previenen el fallecimiento, las internaciones, los cuadros graves, incluso previenen la infección. Ellos han publicado esto de que después de 7 días la vacuna Pfizer previene la infección por COVID en un porcentaje mayor al 90%. Entonces estamos hablando de datos de la vida real de países que están haciendo campañas masivas de vacunación y lo que nos tiene que quedar claro es que la vacunación es es el único camino que puede poner fin a la pandemia. Qué grande, Doctora, Sani, ¿verdad? sí, En el sentido, justamente sí. con relación a eso le quiero preguntar, porque empezó a correr la voz acerca de este medicamento que se pone en la nariz y que ayuda supuestamente a prevenir el COVID, y luego sale este comunicado de la Sociedad Paraguaya de los Otorrinos Laringólogos diciendo de que eso no es tan así, ¿verdad? Que no es que uno se pone y ya le protege realmente, que la vacuna en este momento, el distanciamiento y el tapaboca es lo que funciona. Asimismo, consideramos que el comunicado de la Sociedad Paraguaya de Otorrinolaringología fue muy oportuno porque hay muchas personas que consideran que si compran este spray ya están protegidas en un 100%. Y hay que aclarar que si bien existe la posibilidad de que pueda producir una protección, no se ha demostrado que sea así. Lo que se publicó es un trabajo, una preimpresión, no fue revisada por pares, tiene
varios detalles en la metodología del ensayo clínico que pueden conducir a sesgos en la interpretación. Entonces, tenemos que esperar, incluso en la conclusión de esta preimpresión dice que hay que hacer ensayos clínicos aleatorios para corroborar ese hallazgo de una supuesta protección. Entonces, acá vamos a tener que seguir. Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa están con casos crecientes de COVID. Estamos con terapias intensivas llenas, no sé qué más podemos esperar. Ya estamos en una situación límite. Es momento de considerar, por lo menos si no hay una decisión por parte del gobierno o del Ministerio de Salud de evitar situaciones que conlleven a un riesgo de contagio, nosotros debemos evitar esos lugares cerrados con aglomeración de personas, usar correctamente las mascarillas. Las mascarillas son útiles, sobre todo si es que estamos en un lugar cerrado y no podemos asegurar la distancia física entre las personas. Las sociedades son muy importantes, como la de ustedes, por ejemplo, doctora. Y ahí va la pregunta, porque ¿qué supimos en el inicio de la semana que estamos terminando? Incluso por versión dada por un propio médico del Hospital Nacional. Algunos colegas que prefirieron esperar, porque consideran, vuelvo a la pregunta original, de que la vacuna rusa probablemente no tenga la eficacia que un profesional médico espera. Imagínense nosotros que no somos del rubro, ¿cómo vamos a estar diciendo? Un médico dice que ya nota, no sé qué tal, voy a esperar que venga el otro. Estas son cosas, bueno, uno es libre de hacerlo. Primero, la vacunación no es obligatoria. Pero digo, cuando uno escucha esto y dice, espera un ratito, no se ponen de acuerdo, ¿cómo poder compaginar todo esto para la opinión pública, la ciudadanía, para entender? Faltó, Oscar, una gran campaña de concientización, de compartir estos datos que nosotros publicamos por las redes sociales, pero Sí. hay muchísimos paraguayos que no tienen acceso a las redes sociales. Entonces, desconocen cuál es la utilidad de las vacunas, cuál es el rango de seguridad, cuál es el rango de efectividad. Entonces, falta mayor información por parte del Ministerio de Salud, por parte del gobierno, de que realmente estas vacunas son seguras y efectivas y, de nuevo, es el único camino para poner fin a la pandemia. Sobre todo, doctora, teniendo en cuenta que el comportamiento de este virus sigue siendo bastante errático, en el sentido que si bien hay como una población de riesgo, a veces ataca a personas jóvenes que prácticamente no tienen ninguna vulnerabilidad o, por ejemplo, solamente tienen presión alta, que mucha gente tiene presión alta y de repente el ataque puede ser mortal para estas personas. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de ponerse alguna vacuna que le dé la posibilidad de estar protegido, enhorabuena. Asimismo, siempre se habla de porcentajes y de mayor riesgo de padecer de una enfermedad grave cuando uno tiene mayor a 60 años o tiene factores de riesgo como enfermedades que puedan hacer que las defensas estén más bajas o diabetes. Pero eso no implica, vemos nosotros día a día profesionales de blanco, médicos y enfermeras que están ingresando a cuidados intensivos, incluso muchos de ellos no tienen enfermedades de base y cursan con un cuadro complicado de la enfermedad. Así que todos tenemos que cuidarnos. No se habla tampoco de las secuelas que deja esta enfermedad. Hay pacientes jóvenes que están sufriendo accidentes cerebrovasculares, sangrados, que quedan secuelares neurológicos, secuelas pulmonares posterior al alta, si sobreviven aquellos pacientes graves. Entonces, realmente esta es una situación bastante delicada y mientras no dispongamos ampliamente de vacunas para toda la población, vamos a tener que seguir utilizando la mascarilla, guardando distancia y evitar lugares con aglomeración de personas. Realmente vemos que hay un descuido total por parte de toda la ciudadanía. Estamos viendo festejos de eventos sociales
sin el respeto de las medidas sanitarias y eso conlleva a un riesgo marcado de infección. Estamos con terapias intensivas a tope, o sea, yo hoy me infecto y no tengo lugar en donde ingresar y es muy probable que me quede en una urgencia esperando un lugar en terapia intensiva y no sé si voy a sobrevivir hasta el día de mañana. Esa es la situación hoy, doctora. Hoy, esta noche de este día, viernes Hoy. 26 de febrero, esa es la situación. Vieron que siempre hay personas que dicen, no, están alarmando de nuevo. ¿Cómo que? Bueno, entonces, si todavía dijeron que había lugar en el hospital de contingencia que está en Itagua, también el hospital no usa, o Ciudad del Este, ¿se acuerda? ¿Y para qué tienen si no hay? Eso también, ¿cuál es la información que tiene acerca de la función de estos hospitales de contingencia que construyeron? La mayoría de los hospitales de contingencia son para pacientes no críticos, pacientes que requieren internación, Sí. pero no requieren un cuidado como el que podría llegar a requerir en una terapia intensiva. La información que yo le estoy dando hoy es de primera mano de directores de regiones sanitarias, que el sistema de salud está hoy con un 100% de ocupación de camas récord en pacientes internados. Tenemos más de 700 pacientes internados con COVID no grave y más de 270 pacientes en terapia intensiva solamente por cuadro de COVID. Bueno, esto es muy importante, Sani, por lo siguiente. La doctora está hablando de un tema muy importante, el comunicar bien. La cuestión referida a los hospitales de contingencia, ¿sabe qué, doctora? Dejaron la sensación de que estos hospitales estaban preparados para hacer unidades de terapia intensiva. Y no fue así. ¿O estoy equivocado, Sani? Así se dio a entender. Ahí están y mostramos. Y resulta que nadie explicó que eso no estaba como para equipar con terapia intensiva. Y después, podés equipar. ¿Y los profesionales? ¿Dónde están los terapistas, los que van a encargarse de eso? Ese es un tema que también hay que ir aclarando para que la ciudadanía tenga el cuadro completo, doctora, ¿no le parece? Claro, sí, si bien es cierto, Oscar, que se aumentó el número de camas en terapias Sí, intensivas, claro. lo que mencionás es fundamental. Una terapia intensiva sin un profesional experto en medicina crítica no tiene sentido. Incluso hay estudios que se hicieron en otros países que el hecho de abrir terapias sin tener el personal sanitario capacitado conlleva a una mayor mortalidad. Claro, porque se contrata personales que no están capacitados, que no tienen conocimiento de manejo de estos pacientes y estos son pacientes complejos que necesariamente deben ser manejados por un equipo multidisciplinario. Doctora, estas cifras que acaba de dar, yo no sé si anoté mal, pero realmente asustan. 270 pacientes en terapia intensiva, decía usted, de los reportes que le van llegando de los diferentes directores de los hospitales COVID. Así, 256 pacientes internados en terapia intensiva Sí. del Ministerio de Salud y más de 700 pacientes internados en sala común por COVID. 27 pacientes internados en terapia intensiva privada. COVID solamente, Se porque suman claro, los privados aparte. Aparte de esos 256, son 27 en terapia de los privados. Así mismo. Que eso no figura en la cifra del Ministerio de Salud. sí debe figurar. Y esto es lo que me enviaron hace media hora y es de primera mano. Bueno, vamos a ver porque Salud Pública acaba en este momento de publicar el no último está ese informe. número, no coincide. Y puede aguardar un ratito, doctora, que tenemos, creo que el dato actualizado. Permítanos porque entonces vamos a hacer un análisis. El Ministerio de Salud Pública acaba de dar a conocer, me hago a un lado, el informe COVID del día 26 de febrero, hoy. Sani, ¿qué dice concretamente? Procesamos 3.575 muestras, 1.414 casos positivos, todos comunitarios. Lamentamos informar 17 fallecidos, totalizando 3.152. Ese es el promedio, 15, 16, 17, de repente. Y acá está la cifra que no coincide porque seguramente esto se cerró ya más temprano, ¿verdad? Capaz a mediodía o a la mañana y recién ahora se publica. 955 internados,
200, COVID, Sí. 255 en unidad de terapia intensiva. Presten atención a este dato Sí. porque vamos a tener clarito el tema. Hay personas, pacientes, por otros motivos, no por COVID, que también ocupan terapia intensiva. Ese es el problema. Pero en un ratito la doctora Elena Candia va a responder. Son 930 recuperados, sumando, dice, 131.461, 157.603 total de casos confirmados. Es el informe que acaba de emitir Salud Pública. A ver, otros datos que siempre también tienen interés en el caso concreto de los fallecidos, Sani. Y el informe de fallecidos, según las edades de 20 a 39 años, hay un muerto por coronavirus, de 40 a 59 son 4 y de 60 años y más 12 muertos. ¿Cuántos masculinos y femeninos? Y aquí está Sí. esta discriminación por sexo: 4 mujeres y 13 hombres. Procedentes de Asunción, Central, Amambay, Itapúa, Guairá, Concepción, Caazapá, Ñembucú y Caaguazú. Doctora, aquí tiene usted el dato actualizado que acaba de emitir el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué nos dice? Sí, sí, yo tengo acá registrado 256, es uno más de los que ya figuran ahí en la lista del ministerio. Sí, señora. Sí. Doctora, y yo tenía entendido que esa lista incluía los sanatorios privados y por lo visto no es así. Aparte, dice usted, hay 27 por COVID internados en terapia. 27 pacientes internados en terapias intensivas privadas. Eso es lo que me pasaron, que está registrado hasta la fecha de hoy, hasta hace 40 minutos. Pero hay que, a ver, restar de estos 255. Entiendo que es así porque el registro incluye al sector privado. No es un apartado. Y vamos a ver qué dice la doctora. Yo creía eso, por lo visto, ¿no? ¿O qué nos dice la doctora? Probablemente es así. El total es 255 y 27 Claro. de ellos Sí. están en Ahí las está. unidades Ahí de sí. cuidado intensivo privado. Sí, ahí cierra, mismo. ahí No, cierra. eso sí. Doctora, finalmente, porque si, es decir, tenemos internados, tenemos en terapia intensiva, no todos los casos de internados en unidad de terapia intensiva tienen que ver con COVID. Por eso que es preocupante, porque claro, pacientes con otros cuadros que nada tienen que ver con esta enfermedad también necesitan de terapia intensiva. Ese es el problema. Así mismo, Oscar, yo ahora mismo estoy en el Hospital General de Luque en la terapia intensiva. Tenemos las 10 camas ocupadas y todos ellos son pacientes que no tienen COVID, pacientes quirúrgicos, pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes que lo llamamos pacientes polivalentes no COVID. Entonces, por supuesto que esa es una situación que complica aún más Claro. el escenario, porque un paciente que no tiene COVID, pero que sí necesita un lugar en terapia intensiva, se ve con la dificultad de conseguir un lugar porque están todas ocupadas las camas con pacientes COVID. Y ese es un ejemplo, doctora, usted que está en Luque ahora. Si llega un paciente en grave estado, COVID, y necesita cama, no tiene. Y uno no puede decir, bueno, pero tiene COVID, tiene que ocupar. No, porque hay otras cuestiones que seguir atendiendo. Ese es el problema, ¿no? Así mismo es, Oscar. Las otras enfermedades, las otras patologías, Claro. los accidentes de tránsito no han mermado, así que seguimos teniendo pacientes polivalentes con otras enfermedades, pacientes con infarto, derrames, que necesitan también un lugar en terapia intensiva y definitivamente ese es el precio más alto que tenemos que pagar de esta pandemia, que se ocupan todas las camas con pacientes COVID. Entonces, estos pacientes que son no COVID no pueden acceder a un lugar, a un lugar en terapia intensiva. Doctora, ¿se resolvió el problema de la falta de medicamentos, por ejemplo, los de sedación y otros que necesitan los pacientes graves? Estamos teniendo constantemente problemas con los antibióticos. Tenemos un déficit en la provisión de antibióticos. Los pacientes están comprando algunos de ellos. Tenemos problemas con la provisión también de sedación, midazolam, fentanilo, atracurio. Y bueno, como ya mencionábamos en otras entrevistas, es una situación muy difícil porque dejamos otra vez en manos de los familiares que tengan
tengan que resolver estos problemas que el ministerio no les puede brindar. Doctora, que tenga una buena noche y gracias por esto, a seguir peleando este frente, ¿sí? Gracias, doctora. Muy amable. Gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. La doctora Elena